Siente el peso de la incertidumbre, la desesperación que surge cuando todo parece estar en silencio. Sé que estás cansado de buscar respuestas, de intentar encontrar un sentido en la oscuridad. La búsqueda de la verdad, de la conexión con algo más allá de ti mismo, se ha convertido en una carga que te pesa en el alma. Te sientes solo, desorientado, como si estuvieras vagando por un desierto sin fin, sin una brújula que te guíe. La mente te atormenta con dudas y miedos, y el corazón late con una mezcla de anhelo y desesperanza. En este momento, es como si el universo hubiera dejado de hablar, y el silencio fuera la única respuesta que recibes. ¿Qué pasa cuando el ruido del mundo exterior se calla, y solo queda el eco de tus propias preguntas? ¿Cómo puedes encontrar la paz, la claridad, cuando todo parece estar envuelto en una niebla impenetrable? La búsqueda de la conexión, de la comprensión, se ha convertido en un camino sin fin. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a considerar que la respuesta pueda estar en el mismo silencio que te atormenta? En el silencio, usted encuentra la puerta de entrada a un reino donde la vibración de la conciencia es la lengua materna. Es allí donde la realidad cuántica se hace presente, y el campo de posibilidades se abre como un abanico de infinitas opciones. El silencio, en este sentido, no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una frecuencia que trasciende el ruido del mundo. Neville Goddard, un maestro espiritual de gran profundidad, enseñó que la imaginación es el lenguaje de Dios. Sin embargo, para acceder a esta forma de comunicación, es necesario silenciar la mente y dejar que la intención fluya como un río sin obstáculos. Muchas personas han intentado aplicar las enseñanzas de Goddard, pero han fracasado en su intento de manifestar sus deseos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta se encuentra en la falta de comprensión de la naturaleza del silencio y su relación con la conciencia. Cuando usted intenta manifestar algo, generalmente lo hace desde un lugar de necesidad o carencia. Esto crea una vibración de escasez, que a su vez atrae más escasez. En lugar de enfocarse en la carencia, es necesario sumergirse en el silencio y permitir que la conciencia se expanda. De esta manera la intención se vuelve clara y se puede manifestar en la realidad física. Pero ¿cómo lograr esto? La respuesta se encuentra en la capacidad de dejar ir la resistencia y permitir que el flujo de la vida se manifieste a través de usted. La resistencia es el principal obstáculo que evita que las personas logren sus objetivos. Esto se debe a que la resistencia crea una frecuencia de oposición, que a su vez atrae más oposición. En lugar de resistir, es necesario aprender a fluir con la vida como un río que se desliza suavemente por el valle. De esta manera, la conciencia se vuelve más amplia, y se puede acceder a la realidad cuántica, donde todas las posibilidades están presentes. En este estado de conciencia expandida, la imaginación se vuelve el lenguaje de Dios, y la manifestación se convierte en un proceso natural y fluido. Pero, para llegar a este punto, es necesario dejar atrás la necesidad de controlar y permitir que el silencio se convierta en el guía. El silencio es el lenguaje de Dios, y al escuchar su voz, usted puede acceder a la realidad más profunda y auténtica. ¿Está dispuesto a sumergirse en el silencio y permitir que la conciencia se expanda? ¿Está listo para dejar ir la resistencia y fluir con la vida? Si es así, entonces el universo entero se abrirá ante usted, y la manifestación se convertirá en un proceso natural y fluido. En el fondo de su ser, usted sabe que la verdad no se encuentra en las palabras, sino en la vibración que resuena dentro de usted. Es como cuando está inmerso en un bosque, rodeado de árboles que parecen susurrar secretos al viento. No es lo que los árboles dicen lo que lo hace sentir la conexión con la naturaleza, sino la sensación de pertenencia que lo invade al estar allí, rodeado de su presencia silenciosa. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un lenguaje que habla directamente a su alma. Cuando se sumerge en el silencio, comienza a escuchar la frecuencia de su propio corazón. No es algo que pueda entender con la mente, sino que debe sentirlo con todo su ser. La fe no es algo que se cree, es algo que se siente, y es en ese sentir donde se encuentra la conexión con lo divino. Imagina que estás en un lago tranquilo, rodeado de montañas que se reflejan en el agua como un espejo. La superficie del lago es tan calmada que puedes ver cada detalle de las montañas, cada árbol. Pero si arrojas una piedra al lago, la superficie se perturba y ya no puedes ver la reflexión con claridad. De la misma manera, cuando te dejas llevar por los pensamientos y las emociones, la superficie de tu conciencia se perturba y ya no puedes escuchar la voz silenciosa que te guía. Sentir es el secreto, porque es la puerta de entrada a la realidad cuántica, donde todo es energía y vibración. Cuando te enfocas en sentir,
Te conectas con la frecuencia de lo que deseas manifestar, y es allí donde se encuentra el poder de crear tu realidad. No es algo que se haga, es algo que se es. No es algo que se piense, es algo que se siente. Y es en ese sentir donde se encuentra la libertad de ser quien eres en realidad. La creencia de que el silencio es el lenguaje de Dios no es solo una metáfora, es una realidad que se puede experimentar. Cuando te sumerges en el silencio, comienzas a escuchar la voz de tu propia conciencia, y es allí donde se encuentra la sabiduría. No es algo que se busque, es algo que se encuentra en el interior de ti mismo, y es allí donde se encuentra la paz, la tranquilidad y la conexión con lo divino. Puedes sentir la vibración de tu propio corazón, puedes escuchar la voz silenciosa que te guía, puedes permitirte sumergirte en el silencio y encontrar la verdad que se encuentra dentro de ti. Esta noche, usted se sumergirá en el silencio como lenguaje de Dios. Comienza por crear un espacio sagrado en su hogar, un lugar donde se sienta cómodo y libre de distracciones. Apague las luces, las computadoras y los teléfonos, y permita que la oscuridad lo envuelva. Siéntese en el suelo con la espalda recta, cierre los ojos y respire profundamente, sintiendo el aire que entra y sale de su cuerpo. Ahora, dirija su atención a la vibración de su corazón, a la frecuencia que late en su pecho. Imagina que este latido es el ritmo de la creación, el pulso del cosmos. Permítase sentir la conexión con algo más grande que usted, con la realidad cuántica que nos rodea. Mientras respira, repita en silencio: estoy listo para escuchar. A medida que se sumerge en el silencio, comienza a prestar atención a los sonidos que lo rodean: el canto de los grillos, el susurro del viento, el latido de su propio corazón. Estos sonidos son como un lenguaje secreto, un código que solo usted puede descifrar. Permítase recibir este lenguaje sin intentar analizarlo o entenderlo racionalmente. Simplemente escuche. Y cuando sienta que ha llegado a un punto de quietud, de paz interior, haga una pregunta al universo, al campo de conciencia que lo rodea. Pregúntele: ¿qué es lo que necesito saber en este momento de mi vida? No intente responder a la pregunta. Simplemente hágala y mantenga la atención en el silencio que sigue. No se levante hasta que no haya recibido una respuesta, una sensación, una intuición que lo guíe. Y cuando se levante, recuerde que el silencio es un lenguaje que puede hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesita un templo, no necesita un ritual, solo necesita cerrar los ojos y escuchar. Así que se lo pido, se lo exijo. Haga este ejercicio esta noche. No se disculpe, no se justifique, no se detenga. Simplemente, hágalo. Porque en el silencio está la clave para descifrar el misterio de su propia existencia. Y cuando lo haga, cuando se sumerja en el silencio y permita que el lenguaje de Dios lo habite, sabrá que nada es imposible, que todo es posible. Levántese y hágalo. Esta noche, cambie su vida.